Cada mañana, a la salida del sol, una de las estatuas gemelas de Memnón exhalaba un quejido musical. La escultura se hizo célebre en el universo como estatua parlante. En este misterioso y enigmático fenómeno se veía la huella del carácter divino de la imagen del faraón. El lamento matinal llenaba de terror a los griegos y romanos, y sus diversas interpretaciones forjaron el oráculo de Memnón. Su explicación es que durante la noche la superficie de la estatua, compuesta de granito y de gres rugoso y poroso, se enfriaba y al salir el sol se calentaba, siendo la desigual dilatación de los diferentes materiales de la escultura lo que producía vibraciones armoniosas y extrañas. Los 36 años de reinado de Amenofis III, que terminó en 1375 a.C., fueron de paz y uno de los periodos más felices de la historia de Egipto. La era del idealismo religioso. Ecnatón, el rey herético. Amenofis IV es una figura heterodoxa y revolucionaria en la serie de reyes conservadores de Egipto. Hombre sensible y soñador en su vida familiar, fue verdaderamente feliz y pudo interesarse por la filosofía y la teología, tanto o quizás más que por los negocios del Estado. Su objetivo era poner fin a la vez al poder sacerdotal de Amón y al politeísmo, que era una supervivencia doctrinal de los tiempos prehistóricos, cuando Egipto era un mosaico de reinos minúsculos y cada uno tenía su dios propio, toscamente representado y adorado con la forma de un animal. Pero los egipcios empezaron muy pronto a venerar al sol como un dios y poco a poco los dioses locales fueron identificados con el dios sol Ra. La meta lógica de toda esta evolución debiera haber sido la asimilación de todos los dioses locales en una sola divinidad, pero los sacerdotes se oponían a ello. Cada dios tenía templos muy ricos y sus sacerdotes alegaban infinidad de motivos para defender los intereses de su divinidad particular. Los sacerdotes más poderosos eran los de Tebas. Cuando esta ciudad llegó a ser capital de los faraones, su dios protector, Amón, fue el más popular de los dioses egipcios. No solamente fue equiparado con el dios solar, sino que poco a poco ambos se unieron en una sola divinidad, Amón-Ra. Sin embargo, los sacerdotes eran enemigos del monoteísmo. Pero Amenofis IV quiso eliminar el politeísmo convirtiendo a Amón-Ra en el único dios de Egipto. Su monoteísmo tendría por efecto quebrantar el poder de la jerarquía religiosa tebana y reforzar la autoridad real, añadiendo a la corona los bienes de los templos. El dios que Amenofis IV quería imponer al pueblo egipcio estaba simbolizado por el sol, el gran Atón, fuente de toda vida. En honor de Atón cambió su nombre de Amenofis, en realidad Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, por Atón, el que agrada a Atón. Cuando el joven reformador contemplaba en Tebas los templos imponentes y los monumentos que su padre y demás antepasados habían levantado a la gloria de Amón, sentía tristeza en su corazón. Por eso decidió construir para Atón una nueva ciudad, que sería al mismo tiempo la residencia del rey. Escogió un lugar situado a 320 kilómetros al norte de Tebas, conocido hoy con el nombre de El Amarna, y edificó allí un palacio y un templo al dios Sol. Estos dos edificios eran de un esplendor tal que hoy a duras penas podemos imaginárnoslo. El faraón llamó a la nueva urbe la ciudad del horizonte o también morada de Atón. Un singular monoteísmo, el dios Sol. Ecnatón no adoraba a su dios como los sacerdotes de Amón adoraban al suyo. Estos le rendían culto en un santuario y en lo más profundo de los templos, donde la luz del sol no podía penetrar. Ecnatón, en cambio, sacrificaba sobre un altar al aire libre al sol mismo, que simbolizaba a su dios. Ecnatón nunca mandó hacer la menor estatua ni la más sencilla pintura que representara al dios solar. Atón se simbolizó solamente por el disco solar, cuyos rayos de vida acababan todos con una mano extendida. El dios Atón era la bondad misma, el Padre lleno de amor para todo lo que ha creado. Su amor se extendía a los seres más humildes, oía hasta el piar del polluelo que está todavía en el huevo. Atón era el dios de la dulzura y de la paz. En una tumba de El Amarna se ha encontrado un himno litúrgico en honor a Atón que induce a creer que el autor fue el mismo Ecnatón. A nueva doctrina, nueva estética. Existe una gran diferencia entre el canto de gloria de Atón y los himnos más antiguos en honor de Osiris y otras divinidades. Estos cantos son casi letanías, enumeraciones de nombres y apodos del dios y de sus santuarios envueltos en una mezcolanza mitológica. Los antiguos himnos al dios Ra, que datan en parte del Imperio Antiguo, son de un nivel mucho más elevado.
Claro está que el himno de Atón se relaciona con estos cantos que describen la alegría de todos los seres cuando el sol asciende del horizonte y nos muestra a los babuinos sagrados saludar con las manos extendidas la salida del astro divino. El otro himno, Ra, es comparado con un hermoso mancebo. Cuando rompe el sol, los hombres renacen y los dioses le saludan con gritos de alegría. Los babuinos le ruegan y todos los animales salvajes cantan sus alabanzas. Cuando los ojos de los egipcios Amón se identifica con el dios solar y se convierte en Amón-Ra, le entonaban himnos como este: el que crea las plantas para alimentar el ganado y los árboles frutales para los hombres, el que proporciona alimentos a los peces de los ríos y a los pájaros del cielo, el que en el huevo despierta el polluelo la vida, el que protege a los gusanillos, el que da al ratoncillo en su agujero todo lo necesario y el que hace vivir al pájaro en el árbol. A pesar de la semejanza que presentan los himnos de Ra y de Atón, están separados por un profundo abismo. En los himnos de Ra, la mitología desempeña todavía un papel importante. En el himno de Atón, por el contrario, se ha librado ya de ella. El himno de Atón se parece más a los salmos de David. Si los analizamos comparativamente, encontraremos un parecido sorprendente con el Salmo 104. Egnatón ganó discípulos para la nueva fe. En las tumbas de El Amarna, unas inscripciones nos cuentan cómo el rey discutía problemas religiosos con sus amigos. Desde la mañana comenzaba a instruirme, dicen algunos grandes del reino. Egnatón se rodeó de algunos amigos de origen campesino y se decía de él que a los humildes los convertía en príncipes. Egnatón concedía importancia no al origen, sino al valor que mostraba para la doctrina. Así es como las inscripciones funerarias de El Amarna llamaban al nuevo dogma y los funcionarios que obedecían la doctrina se veían recompensados con toda clase de favores. ¿Qué pensar de la sinceridad de estas conversiones? Algo parece indicar una de las paredes de las tumbas donde figura el propietario del lugar inclinado ante Egnatón, ofreciéndoles ricos presentes tales como collares y aderezos de oro. Un arte comprometido. Este mismo rey, reformador de la religión, también quiso liberar al arte de los lazos del pasado y de la tradición. Durante el Imperio Antiguo el arte era francamente realista, como nos demuestra el alcalde del pueblo y el escriba sentado. En esta época las estatuas eran consideradas como refugio del muerto para su Ka. Debían ser, por consiguiente, tan parecidas como fuera posible. El Ka no debía correr el riesgo de equivocarse. Más tarde se creyó en la fuerza mágica del nombre, más que en una representación de exactitud minuciosa. Así pues, la estilización se impuso en el arte. Las obras del Imperio Nuevo no tuvieron necesidad de conseguir un parecido, el nombre del modelo era suficiente, y he aquí una consecuencia interesante. Llegó a ser posible robar una estatua y hacerla propia con solo borrar el nombre original y sustituirlo por el del ladrón, lo que sucedió con frecuencia. Las obras que adornan las tumbas y proporcionan descanso al alma de los difuntos pueden considerarse como producciones de un arte comprometido desde el punto de vista religioso. Egnatón alentó y protegió las tendencias artísticas más libres. Las excavaciones de El Amarna han puesto al descubierto algunos restos del palacio de Egnatón y en las afueras de la ciudad del Horizonte se descubrieron las ruinas de un pabellón de recreo rodeado de jardines con estanques artificiales que pertenecían al rey. En el mismo palacio se han conservado en buen estado algunos fragmentos de pavimento con pinturas de extraordinario interés. Con una precisión que recuerda a la de los maestros japoneses, el artista reproduce los movimientos traviesos del ternerillo que retosa en el prado, salpicado de flores rojas y el vuelo plateado de los pájaros. Las propias plantas parecen vivas y las flores doblan su tallo con la gracia que les da su vitalidad. En El Amarna, en las tumbas de los cortesanos y altos dignatarios, también encontramos obras de arte consumado. Todas glorifican al dios del sol y a la familia real, pero esto se produce de una manera completamente nueva. Antes, el soberano estaba representado como un semidios y se le veía ofrecer sacrificios, matar a sus enemigos o sentado en su trono con inmutable majestad. Se diría que la sonrisa no podía adornar los labios regios, que parecían estar hechos solo para dar órdenes. Las colosales estatuas de Egipto, en su inmutable serenidad, en la sobriedad imponente de sus actitudes, se ajustan a las líneas sencillas pero majestuosas de las obras arquitectónicas a que pertenecen. El arte egipcio tradicional posee su estilo y sus valores propios. El arte de El Amarna ya está más cerca de nosotros. Así vemos al faraón llevar las riendas de sus fogosos caballos, y con él en el carro a su mujer, la bellísima Nefertiti, y a su hijito, al niño
se le ha confiado el carcaje de su padre y la reina manifiesta su alegría con un beso. Egnatón siempre está rodeado de su esposa y de sus hijos, y ello nos permite echar una ojeada a la intimidad de su familia. El amor familiar y la adoración al sol son el tema de estas obras del arte nuevo que rebosan sinceridad y delicadeza especiales. Este nuevo realismo también se manifiesta en los retratos del rey. Los artistas le pintan como es, sin idealizarle. Nunca un rey egipcio fue pintado con tan inexorable exactitud. Algunas veces parece que en el dibujo se exageró la longitud del cuello y del mentón, y la silueta parece un poco afeminada, pero el hijo del dios Sol se nos muestra siempre no como un semidios idealizado y despersonalizado, sino como un hombre, y aparece pues un arte nuevo bajo la influencia del fundador de una nueva religión. Este arte amarniano desencadenó las iras de los que seguían anclados en el estilo tradicional y hierático inmutable. Egnatón dedicaba toda su atención a los valores religiosos y estéticos. Es difícil averiguar el carácter político que informaba su celo reformador. Con todo, sabemos que Egnatón entabló una lucha fanática contra los antiguos dioses locales, como Osiris y Hathor, y sobre todo contra Amón. Como consecuencia, los poderosos sacerdotes de Amón se convirtieron en los mayores enemigos de Egnatón, y cuando los enemigos del exterior invadieron los estados vasallos de Egipto, las tentativas de reforma del rey herético tuvieron que virar en redondo. La amenaza del imperio hitita. En efecto, la religión y el arte habían impulsado a Egnatón a descuidar sus deberes en política extranjera, postura tanto más peligrosa cuanto que en Asia Menor se estaba formando un imperio poderoso, el de los hititas, singular pueblo que representa una de las más grandes incógnitas etnográficas de la historia. En efecto, los hititas no eran semitas ni indoeuropeos, sino que formaban probablemente un pueblo mestizo cuyo lenguaje parece emparentado con los indoeuropeos. Recién se ha llegado a descifrar su lengua, aunque de manera rudimentaria, gracias al descubrimiento en 1906-1907 de gran número de inscripciones sobre tablillas de arcilla en la capital del imperio hitita, la actual Boğazköy, en Turquía, en un paisaje maravilloso de montañas casi infranqueables. En Boğazköy se han encontrado los archivos del imperio hitita, y por suerte estos documentos fueron escritos en caracteres cuneiformes babilónicos. Sin esta feliz coyuntura nunca se habría conocido su significado, pues la verdadera escritura de los hititas, una especie de jeroglíficos, todavía resiste a cuantas tentativas se han hecho por descifrarla. Los hititas eran guerreros temibles, sobre todo por sus carros de combate, que causaban cuantiosas pérdidas a los enemigos. Desde el siglo XX a.C., estos artefactos habían extendido el terror en Babilonia. Egipto jamás se enfrentó con adversarios tan terribles. Los hititas poseían el ejército más poderoso de Asia y disponían de armas de hierro cuando los egipcios estaban todavía en la edad del bronce. Pues bien, mientras los hititas conquistaban los territorios del faraón en Siria del norte, los hebreos salían del desierto del Sinaí para invadir el Canaán. Los jefes sirios, fieles al faraón, no recibieron de éste la ayuda que requería el momento. Los archivos de El Amarna nos ofrecen emocionantes testimonios de sus angustias. Uno de los vasallos a quien el enemigo había tomado todas las ciudades, menos dos, y le asediaba una de ellas, escribe al faraón: Mirad, estoy aquí, en Gubla, como un pájaro cogido en el lazo. Los campos de mis campesinos son como una mujer que no tiene marido, son estériles y están abandonados. Escucha también, Señor, la súplica de tu servidor, y envíame pronto ayuda, si no tendré que abandonar la ciudad y huir. El príncipe que reinaba en Jerusalén mandó esta angustiosa llamada: Sabed, oh rey, que todos los países se desmoronan y que el enemigo se acerca. Creed, oh rey, defender vuestro país. Las regiones de Gazri, Ascalón y Laquis se han sometido a los hebreos y les han ofrecido alimento, aceite y todo aquello de que tenían necesidad. Enviad, oh rey, tropas contra los pueblos que se conducen de una forma tan escandalosa hacia el Señor, mi rey. Crepúsculo de un idealismo. En la capital de Egipto los templos resonaban con las alabanzas dirigidas al nuevo dios del imperio mundial, pero este imperio mundial ya no existía. Los tributos de Asia no llegaban y la posición económica del faraón se debilitaba. Como no podía colmar de regalos a sus adictos, la negación hacia el faraón se enfrió. Sus enemigos del interior también le hicieron frente, y no solo los sacerdotes de Tebas se opusieron al faraón, sino que cuando dio la orden de desechar a todos los dioses, lo mismo que a Amón, casi todo el pueblo egipcio le consideró un hereje. En su inmensa mayoría el pueblo no se atrevía a separarse de sus antiguos dioses, sobre todo de Osiris, el dios protector de los hombres, en el sombrío reino de los muertos. La doctrina de Atón no tuvo realidad más que en Atón y un pequeño grupo de fieles, nunca llegó a ser la religión del pueblo egipcio.